El señor Azcón tiene que dejarse de tanto viajecito de cachondeo y hacer el viaje que tiene que hacer, que es a Bruselas y a exigir al señor Feijóo y a la señora von der Leyen, a sus compañeros de filas, que retiren este brutal recorte de la política agraria común, recorte de más de 70.000 millones de euros de la PAC, que es un recorte que supone más del 20%. Es una auténtica traición a todas las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería en Aragón. Es un recorte brutal, es un recorte absolutamente inadmisible para los agricultores, para los ganaderos, para toda la gente que se dedica al sector primario. Estos recortes del Partido Popular lo que pueden provocar es un cierre de muchas explotaciones agrícolas en Aragón y, por tanto, destruir el modo de vida de muchas familias del campo aragonés. Como siempre, la derecha siempre está haciendo el campo abierto para esos fondos de inversión multinacionales que están comprando las mejores tierras de Aragón y a los que auténticamente abandona esa agricultura familiar, a esos pequeños y medianos agricultores que van a sufrir este recorte brutal del Partido Popular.